María, tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, presidenta. En primer lugar, pues agradecer, como no podía ser de otro modo, al señor Moreno por su comparecencia hoy aquí y, sobre todo, por una intervención clara y distinta, como diría Descartes, pero sobre todo valiente, ¿no? Y huyendo de las ambigüedades y defendiendo, yo creo, que un modelo de educación pública hasta las últimas consecuencias. Y, en primer lugar, yo sé que usted es docente durante muchos años. Quería preguntarle por su experiencia directa en su instituto de Vallecas y que explicara a esta comisión cómo valora los cambios legislativos que ha introducido la LOMCE y cómo se han dejado sentir esos casi 7.000 millones de recortes estos años en el día a día de su centro y en su experiencia más directa. Tengo que reconocer que hace años que leo con atención sus artículos, que publica en diversos medios, y que, a propósito del pacto educativo, le leí hace unas semanas que considera imposible un pacto educativo con quien nunca ha creído en la educación pública y sigue apostando por un modelo excluyente y desigual. Quiero que me pueda valorar qué considera que ha cambiado en este país y qué ha cambiado para que ahora podamos tener esperanzas en que este pacto pueda arrojar algún resultado positivo, si es que puede arrojarlo. También le hemos escuchado hablar el absurdo de negociar una nueva ley de educación en lo que usted llama una mesa camilla, una comisión que funcionara como una mesa camilla al margen de la comunidad educativa. En este sentido, me gustaría que ahondara en las propuestas que ha planteado para que la comunidad educativa participara de una forma efectiva, no solo a modo pasivo, no solo a modo de compareciente en una comisión que reúna durante 2 meses a expertos en este nuevo pacto. Se lo he preguntado también al señor Gabilondo. Hay miembros del Consejo Escolar del Estado que consideran que hay ámbitos de educación o de lo pedagógico que no deben ser legislados, sino que deben gestionar cada centro. Se lo decía a colación del debate con los deberes. Y ahí me gustaría preguntarle cuál cree usted que debe ser el límite de una ley educativa y cómo se puede articular esa ley educativa con la sociedad civil. ¿Cuál debe ser el protagonismo que la sociedad civil debe tener en los centros públicos? Ha señalado un tema que nos parece fundamental y que creemos que sin el cual no habrá pacto educativo, o al menos nosotros no estaremos en ese. Creemos que no hay derecho a la educación sin garantizar las condiciones materiales, sin garantizar las condiciones económicas para llevarlo a cabo. Estamos hablando que España tiene un gasto educativo en torno al 4,2% del PIB y desde las mareas verdes, desde la comunidad educativa, se está exigiendo pues llegar o aproximarnos a la media europea, que esté en un 5,6%, pero para asegurar ese 7% que permitiría levantar un sistema educativo público muy deteriorado. El gasto público ha disminuido casi 7.000 millones de euros en la anterior legislatura. Y, además, debemos considerar que, aparte del gasto público, la educación no es del todo gratuita para las familias, incluso la que es obligatoria, si tenemos en cuenta aspectos como el comedor, las actividades complementarias, los materiales y los libros, donde la reducción de ayudas ha disminuido un 35,5%. Aparte, tendríamos que hablar del tema de las becas, del que también nos gustaría saber su opinión, ya que entre los cursos 2009-2010 y 2012-2013 se ha producido una disminución de los beneficiarios de becas y ayudas al estudio en más de 500.000 personas, siendo especialmente intensa esta reducción en las ayudas desde el curso 2011-2012, es decir, desde que se aprobó el Real Decreto 14/2012 de racionalización de medidas del gasto público. ¿Cómo cree que se debería hacer frente a estos recortes en una nueva ley educativa? ¿Considera que una nueva ley educativa tiene que tener una memoria económica asociada? Por otra parte, queríamos también hablar de la LOMCE. La LOMCE ha conseguido lo que nadie antes consiguió. Ha puesto de acuerdo a toda la comunidad educativa, al menos en su contra. Y han sido 4 años de movilización social muy importante y para nosotros es un honor que hoy esté la Marea Verde también hablando desde el Parlamento. En ese sentido, quería preguntarle si desde la comunidad educativa se vislumbra la posibilidad de un pacto educativo sin derogar la LOMCE. Porque antes una representante decía que esta subcomisión implica una sustitución de la LOMCE, pero bien pudiera ser que aquí no se llegara a ningún acuerdo y la LOMCE siguiera vigente. Esta ley ha traído consigo aspectos muy polémicos. Nosotros, en concreto, le podríamos preguntar varios, le podríamos preguntar su opinión sobre los itinerarios, las pruebas externas, su utilidad o no.
la legitimación de la segregación por sexos en la educación pública o el papel en la educación concertada o el papel de la religión. Pero sí que me gustaría hacer mención a un tema que yo creo que va a ser aquí muy debatido, y es el papel de acceso a la función pública docente. Y esto que se está hablando del MIR. Aquí creo que cada ponente va a tener una idea distinta de sistema de acceso, pero nos gustaría saber cuál es su opinión y si considera que el MIR también puede ser un cierto riesgo en la medida en que planteara, bueno, pues escalonar los salarios, recortar derechos del profesorado en función a la experiencia, y qué modo de acceso a la función pública docente podemos proponer o propone, en este caso, la Marea Verde para seguir garantizando los derechos de los trabajadores de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario del señor Meijón. Muchas gracias, presidenta. Señor Agustín Moreno, en primer lugar, agradecerle su presencia y agradecérselo también a la organización a quien usted representa, a Marea Verde. Es un honor para nosotros que usted esté hoy aquí. Y queremos, en principio, felicitarle porque creemos que ha realizado un excelente diagnóstico sobre el sistema educativo actual y ha realizado una serie de propuestas que entendemos muy pertinentes y con las que entendemos que tenemos un alto grado de acuerdo, ¿no? Ha dicho usted una tríada que a mí me parece muy interesante. No solamente es equidad y calidad, sino que además tiene que conllevar la cohesión social necesaria para que esto sea realmente lo que necesita nuestro sistema educativo. Y, evidentemente, esto no se puede dar con la financiación. Ha pintado usted un panorama de un recorte de 8.000 millones de euros aproximadamente, pero efectivamente con el plan de estabilidad firmado con Europa esto nos llevaría al 3,7% del PIB en el año 2018 y eso implicaría como mínimo 13.000 millones de recorte, ¿no? Y nosotros entendemos, al igual que ustedes, que apostar por la comprensividad, apostar por la equidad también del aprendizaje, apostar por la inclusividad, por compatibilizar calidad y excelencia, no se puede dar sin recursos suficientes que se puedan aportar al sistema, porque efectivamente eso lo que provocaría es que el derecho a la educación del artículo 27 quede a la puerta de la escuela, pero no de entrado nunca, porque dentro de ella no hay los recursos para poder llevarlo a cabo. Comentó usted una cosa que yo creo que entenderlo, porque aparte hemos leído varios de los documentos que de entrada le agradecemos mucho que nos lo pueda aportar a la Comisión. Hablaba usted de red pública suficiente de 0 a 18 años. Entiendo que eso no significa universalización 0 a 18 años, sino que es aportar plazas públicas suficientes para aquel que desee estar en el sistema educativo de 0 a 18 años. Por eso le pediría que lo aclarara. Con respecto al laicismo, también ha realizado usted una diferenciación que entendemos importante, y es que el hecho de que haya una enseñanza laica no quiere decir que el hecho religioso quede fuera de la educación. Conocemos el informe de Régis Debray, que compartimos en gran medida, en cuanto a la necesidad de que el hecho religioso tenga su papel en la historia, en la literatura, en el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no comentó usted nada, y sabe que para el Grupo Socialista es interesante los contenidos que nosotros en su momento dimos a una nueva materia que era educación para la ciudadanía, que si bien no quiero ni sacralizar la denominación, ni tampoco quiero una especificación exacta del currículum, sí decirle qué le parece su introducción, bien como materia alternativa, como materia diferenciada o bien como materia incorporada transversalmente en los contenidos de la educación, ¿no? También, efectivamente, coincidimos con ustedes en que evaluar no debe servir para segregar, sí para identificar problemas, identificar necesidades y, sobre todo, para poder ofertar respuestas a los problemas que el sistema nos canta a través de esas evaluaciones. Y me gustaría que nos aclarara un poco, porque en esta comisión vamos a tener un problema que ahora mismo estamos viendo, es el problema de la polisemia. Hablamos de autonomía de los centros, pero no es lo mismo según lo hable uno o según lo hable otro. Hablamos de democratización de los centros, pero no es lo mismo que lo hable uno o que lo hable otro. ¿Cómo entienden ustedes la autonomía de los centros? ¿Hasta qué punto estaríamos también de acuerdo en que pudiera participar esa autonomía en los diseños curriculares o en alguna parte de los mismos? Esa democratización de los centros, ¿cómo entenderían ustedes la dicotomía claustros-consejos escolares con la participación de las familias? Saben que, en principio, estamos de acuerdo con que esto sea así y hemos apostado mucho por ello, ¿no? Y ya concretamente en el currículum, y ya casi como colega y entendiendo que usted ha dado clase muchas veces, si ustedes verían necesario un análisis tremendamente serio del currículum, entendiendo que yo creo que tenemos un currículum demasiado exagerado en este país y que, si me permite una frase fácil, a lo mejor habría que enseñar menos para que los niños puedan aprender más, o por lo menos seleccionar mucho mejor los contenidos, ¿no? Para que pueda estar aquello que sí tenga que estar.
En cuanto al profesorado, efectivamente, MIR educativo, lo dijo antes el compañero Javier Sánchez de Podemos, se habla mucho de MIR educativo, pero efectivamente no todos los modelos son iguales. De todas formas, sí le preguntaría si usted cree que, en principio, lo que se propone comúnmente en este modelo, ¿no?, que es un sistema de formación, un sistema de selección y un proceso de prácticas para poder llegar a la profesión docente, si le parece que ese esquema sería interesante para explorarlo. Y aquí sí que además le quiero agradecer una mención que usted ha hecho, que me parece muy pertinente, y es el agradecimiento que ha hecho usted al profesorado, o que ha destacado usted del profesorado, que sí creo y comparto con usted que han elaborado un papel de colchón de toda la problemática que ahora se ha introducido en la escuela y, fundamentalmente, en la escuela pública. Efectivamente, la participación no puede acabar en esta subcomisión. La participación real de la comunidad educativa tiene que ser en hecho. Para nosotros, esta subcomisión es un elemento necesario, pero no suficiente, porque entendemos que sí es necesario un pacto político. Sin él no se podría llegar a lo demás, pero entendemos que esto es un elemento necesario y no suficiente, y también, sin duda, apostaremos, como ustedes, a que todos los componentes de la comunidad tengan su necesaria participación en el conjunto final de lo que tiene que significar un pacto educativo, social y, además, como se ha dicho anteriormente por parte del ministro Gabilondo, territorial, donde las comunidades autónomas tienen que también estar perfectamente representadas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Mijón. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo quiere comenzar agradeciendo a don Agustín Moreno sus aportaciones, sus reflexiones y sus propuestas respecto a lo que, desde su punto de vista, tendría que ser el futuro pacto educativo en España. La verdad es que podemos compartir algunos aspectos de los que usted hoy aquí ha comentado, en otros discrepamos abiertamente, pero bueno, esa creo que es la esencia de la democracia, ¿no? Sí es cierto que desde nuestro punto de vista nosotros tenemos voluntad de acuerdo, de consenso, de escucha, pero eso no significa el que veamos la educación desde una perspectiva excluyente, sectaria, y, por supuesto, que signifique también romper consensos como el de la Constitución. Es decir, nosotros podemos hablar de mejorar la educación, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta que el artículo 27 de nuestro texto constitucional pues establece lo que es el derecho a la educación y especialmente la libertad de enseñanza. En ese aspecto, pues creo que obviamente pues no podremos coincidir, obviamente, ¿no? No obstante, usted ha hecho una serie de consideraciones que, como le digo, algunas sí las compartimos, otras no. Negar aquí que ha habido recortes, pues creo que no tiene sentido. Por tanto, no vamos a entrar ahí. Pero también habrá que decir que, por ejemplo, la tasa de abandono educativo temprano en el 2011 era de 26,4, en 2016 19,4. O también el tema de becas que se ha puesto sobre la mesa, a pesar de las dificultades, pues decir que en 2016 se cerró con 1.416 millones de euros y 863.332 becarios, que podremos entrar posteriormente a considerar si el sistema se puede mejorar, si es justo, etcétera, pero lo que es innegable es que ha habido una aportación máxima en la historia de la educación en España y, sobre todo, que el número de becarios también ha sido muy importante. Hay aspectos que sí compartimos y es, sobre todo, que el profesor es quizá la piedra angular del sistema educativo y que es verdad que en estos últimos años pues ha sido el sostén educativo en donde ha puesto esfuerzo, dedicación, ilusión y ha intentado superar las trabas y especialmente para las dificultades sobrevenidas. Pero eso lo voy a hilar con el tema de la inversión. Es obvio que cualquier sistema educativo necesita inversión, cuanto más mejor. Y si aspiramos al 6%, bienvenido sea. Ahora mismo estamos en el 4 y algo. Pero no es menos cierto que hay muchos estudios en donde la inversión nunca va ligada a los buenos resultados o a elevar el índice educativo de un país. Recuerdo lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 80, en donde posteriormente se pone de manifiesto que, a pesar de un
incremento enorme, creo que en torno al 170% del presupuesto, pues finalmente no se consiguen los resultados apetecidos, o incluso en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una apuesta muy importante también en cuanto a inversión educativa, que tampoco se traduce en resultados importantes. Quiere decir que muchas veces no es solo gastar, sino saber invertir y gastar bien, gastar mejor, ¿no? Entonces, quizá ahí es donde tengamos que hacer hincapié cuando hablamos de recursos. Los recursos será saber invertir y especialmente dónde tenemos que poner el objetivo para mejorar algún aspecto que la educación no sea el adecuado. Respecto al profesorado, creo que es importante también el estatuto del docente, carrera profesional, selección del profesorado, creo que es fundamental, y también algo que usted ha dicho y que comparto, y es que el nivel de interinidad en la educación pues creo que es insostenible. Y sobre todo, cómo cada comunidad autónoma aplica la selección de ese profesorado interino, porque cada uno tiene unas fórmulas diferentes. Por tanto, creo que hay que hacer todo lo posible por reducir al máximo la interinidad en la educación, porque eso redunda en una mayor calidad educativa. Se habla de la laicidad y de la religión, pero hay datos en donde el 72% de los centros públicos andaluces, los padres piden religión para su hijo. Es un dato y yo lo expongo aquí. Por tanto, algo habrá cuando el 72% de los padres de la pública siguen pidiendo educación para su hijo. No estoy de acuerdo en cómo usted va... el enfoque que le da a los centros concertados, a educación concertada, respecto a la segregación social. Mire, conozco multitud de colegios religiosos que actúan en lugares poco favorecidos, como puede ser la Cartuja en Granada, como puede ser las cuevas de Guadix, sin ir más lejos. En definitiva, creo que no todo es segregación, sino que están haciendo una gran labor también social desde el punto de vista de trabajar precisamente con los más desfavorecidos. Por tanto, creo que no es bueno meterle en la misma bolsa a todo el mundo, y creo que también es importante el que nosotros apostemos por ese equilibrio entre lo que es la escuela pública, de la cual somos defensores. Personalmente soy profesor de la pública, pero creo que es importante también la libertad de los padres y la libertad de elección en ese aspecto. Señor Sánchez, tiene que ir terminando. Y, por último, respecto al tema de las pruebas, creo que es bueno que el sistema pueda evaluarse. Y es bueno que tanto profesores como centros, como el sistema en su conjunto, podamos evaluarlo para mejorar. Y una vez que sepamos dónde están los fallos, aplicar las medidas correctoras necesarias. Y termino agradeciéndole pues sus aportaciones, que de luego nosotros como grupo las tomamos, y nuestra idea sobre todo es que podamos llegar a un consenso sin exclusión, pero que al final sirva para la mejor educación en España. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Pérez, por su intervención. Y a continuación... Muchísimas gracias. Las aportaciones que han hecho, por las opiniones respetuosas sobre la postura nuestra. 10 minutos poco voy a poder contestar, entonces algunas cosas así las más gordas. Empezando, bueno, quizá empiezo por el final, por lo que decía el representante del Partido Popular, 3 precisiones, y me alegro que haya elementos de coincidencia. Evidentemente hay muchos que no podemos coincidir. El primero de ellos es sobre la libertad de enseñanza. A mí me parece muy bien la libertad de enseñanza, yo no estoy en contra, no estamos en contra colectivamente de la libertad de enseñanza, pero con 2 matices. La libertad de enseñanza no significa la libertad de los centros para seleccionar el alumnado, y la libertad de enseñanza no tiene por qué ser financiada con fondos públicos. Si hay un sistema educativo público de calidad, que es la apuesta que tenemos que hacer, no hay por qué pagar a ninguna familia que quiera segregar a sus hijos respecto a la mayoría de la población, de los que viven en su entorno. Antes decía que era una anomalía, porque tengo muchos amigos, tengo familia en Francia, en Suiza, en Alemania, y la educación allí es pública. Va todo el mundo, hay mezcla social. Se junta el hijo del ingeniero, del funcionario, del albañil, del comerciante, todos en la etapa obligatoria. Luego, evidentemente, la cuna, las posibilidades socioculturales o económicas de cada familia pues hacen que unos tiran para un lado y otros para otro. Pero eso es hacer sociedad,
es cohesionar la sociedad, es hacer Estado, es hacer nación. Y eso, en este país, hay elementos que lo distorsionan. Si alguien quiere que le paguemos el club de golf, no hay por qué pagárselo. El Retiro es un campo estupendo, público, un parque maravilloso para que vayamos todos y es por lo que hay que apostar. Una segunda matiz con lo de la representante de Ciudadanos sobre el tema del laicismo, que también ha salido como 2 o 3 veces. Decía Marta Mata, que era una pedagoga catalana maravillosa y cristiana también, que el laicismo es sinónimo de democracia. Las dos cosas van unidas y sociedades muy espirituales son laicas, respetan la opinión de todo el mundo. El problema que tiene la religión en la escuela es que distorsiona el currículo, distorsiona la organización académica, no pone un mínimo de alumnos para tener grupos, afecta del orden de 80 horas en el horario anual la introducción de esa asignatura, cuando es algo que pertenece al ámbito de lo privado, que cada familia es muy responsable de dar la educación que considera a sus hijos, pero en otro ámbito, en el ámbito institucional y público. Y sobre el tema de la evaluación, sinceramente me parece un disparate. Me voy a contar una anécdota, ya que hablábamos de algunos casos concretos. Mi alumno Mohamed, musulmán, se apuntó el año pasado a religión católica, en primero de bachillerato, porque es evaluable, porque iba a sacar una nota estupenda, porque se lo pasaba bien, ponían allí unas cosas estupendas, no creo que hubiera mucha doctrina, y porque huía de cultura científica, que era la asignatura alternativa a la religión. Eso no hay por dónde cogerlo, sinceramente no hay por dónde cogerlo. Ni la presencia, y desde luego que sea evaluable, mucho menos. Y luego el tema de si los centros educativos segregan o no segregan, y la pregunta que hacía el representante de Unidos Podemos en el sentido de la experiencia concreta, le voy a dar 2 datos. Por una parte, los datos de mi centro. Somos 777 alumnos. Ha habido una movilidad del 37% del profesorado. Lo mejor que tiene ese centro es un profesorado excelente, súper comprometido. Tenemos 28 ADNES, 69 alumnos de compensatoria, 76 de etnia gitana, 43 de ruta que vienen de la Cañada con un autocar, 23 nacionalidades. Estamos considerados de difícil desempeño, pero siempre nos regatean profesores de compensatoria, llegan tarde, nos desplazan compañeros que están en programas de convivencia y de mediación entre alumnos. Los 76 alumnos, o 61 de compensatoria, que son con 2 o más años de fase curricular, por situaciones técnicas, culturales o socioeconómicas, se concentran solo en primer ciclo y en los grupos no bilingües, con lo cual se pueden hacer ustedes una idea de lo que significa eso desde el punto de vista de bomba de relojería. Pero, como decía antes, hay una plantilla maravillosa, comprometida, y estamos dando buena calidad a pesar de esta situación. Pero voy un poquito más allá. Hace 2 semanas hemos sacado una declaración en el barrio Vallecas, que es donde doy clase, en defensa de la dignidad de la escuela pública, y los datos que se leían allí eran los siguientes. 135 alumnos escolarizados que vienen de la Cañada Real y del Gallinero, vienen en ruta a un colegio de línea 3. El colegio de al lado, religioso, concertado, línea 7, tiene solo 7 alumnos de compensatoria. Otro colegio maravilloso, referencia, no sé qué, 80 alumnos con esto. Claro que se discrimina, claro que se selecciona. Y por eso, en los temas que plantea esta comunidad, este barrio, los centros educativos, tienen 2 líneas. Uno, evitar los recortes, pero la primera, incluso, la escolarización equilibrada. Y eso no lo aseguran las administraciones, y eso no lo asegura la red privada concertada. En fin, se han dicho muchas cosas, estoy de acuerdo con Educación para la Ciudadanía, por supuesto, directamente y transversalmente. La obligación que tenemos, además de enseñar, es educar. Y educar a formar ciudadanos críticos, informados, formados, comprometidos. Entonces, me parece que es una asignatura importante, que es una pena que se hubiera quitado, aunque también tengo que hacer una crítica. Está muy mal dotada de tiempo. 1 hora a la semana era, en fin, algo que no se correspondía con la importancia que se le quería dar. Pero a veces hacemos muchos debates de estos en vasos de agua. Creo que tengo que ir resumiendo, ¿no, señora presidenta? Vale. Bien. Se decía, ¿tiene legitimidad esta comisión? Por supuesto que tiene legitimidad, como tenía legitimidad el Partido Popular para aprobar la LOMCE. ¿Cómo no va a tener legitimidad una mayoría parlamentaria? Y ustedes son, en fin, los representantes populares en este organismo. Pero alcanzar un pacto que, además de político, sea social y que sea territorial, yo también defiendo esa idea, que tenga muy en cuenta la singularidad de un Estado plurinacional, significa arbitrar mecanismos de negociación efectivos, como pedí antes.
por alguna experiencia anterior, yo recuerdo leyes muy complicadas, muy sensibles, no se negociaban solo en el ámbito parlamentario, se negociaban aquí, se negociaban con los parteneros, con los interlocutores que tienen que ver con el tema. Y al final eso cristalizaba en una ley, por supuesto, que aprobaban las Cortes. Pero hay que abrir mecanismos, hay que saber hacerlo, hay que encontrarlos. Entonces, tienen toda la legitimidad, pero les pedimos, hemos dicho formalmente, que busquen la manera de que podamos participar de forma real. La comunidad educativa somos todos, especialmente las tres patas. Esas tres patas que se les reconoce poco su funcionamiento en los consejos escolares, en la elaboración de los proyectos educativos de centro, donde, claro, que tienen que tener mucha más autonomía curricular en función del contexto y del medio, las familias fundamentales, el alumnado también, dando la responsabilidad y creyendo en ellos. Es básico verles crecer y verles que asuman responsabilidades. Y el propio profesorado. El currículo es muy exagerado, la verdad es que el currículo habría que coger y ajustarle y trabajar más otros estándares de aprendizaje en base a competencias que no pues a elementos de contenido puro y estricto. ¿Esperanzas de un pacto educativo ahora? Ya se lo he dicho al principio, con toda sinceridad. Hagan lo mejor posible su trabajo, pero cuenten con nosotros. Si intentan solo hacer el trabajo entre ustedes, es probable que encallen. Tienen complicado también los tiempos. Tienen complicado la propia legislatura, que es una legislatura, en fin, singular. Entonces, no es nada fácil el trabajo que tienen que hacer, pero cuenten con nosotros. Si no cuentan con nosotros, creo que va a ser difícil que tenga la legitimidad, no solo aquí, sino social, en la calle, en las escuelas, en los centros educativos, como para que sea una ley que no esté al vaivén de los cambios políticos cada vez que haya elecciones generales, sino que tenga vocación de futuro, como decía antes. Lo suyo hubiera sido derogar la LOMCE. Hombre, evidentemente hay que sustituirla por otra cosa, pero había mecanismos y disposiciones legales para coger y dejarla sin que siguiera teniendo efectos negativos en el plano concreto, en el plano de la derivación que hacemos a chicos a los programas de mejora de aprendizaje y de rendimiento que se han convertido en grupos de compensación educativa bastante complicados, o en la formación profesional básica que está fracasando. Y que muchos de ellos se niegan a acudir y que, bueno, se quedan en los centros. A veces también, bueno, los centros tienen esa característica. Algunas veces hay quien no quiere ir y otras veces los centros no quieren salir. Sobre el tema del acceso. Lo primero, tiene que haber una oferta pública de empleo que restituya el empleo público perdido. Muy numerosa, muy abundante. Hemos estado con una tasa de reposición del 10%, de 1 de cada 10. En segundo lugar, tiene que haber la fijación de un porcentaje mínimo de interinidad. Y hay que atender a él y buscar los mecanismos para que eso realmente se produzca. En tercer lugar, tiene que haber un equilibrio de acceso en el acceso que combine o que compatibilice la experiencia, la puesta en escena, la capacidad práctica con la teórica, con la brillantez que tengan los opositores. Y en cuarto lugar, claro que hay que hacer un acompañamiento que habría que regularlo y que haya profesores de prácticas y profesores con experiencia y buenos. Sería MEMIR o no sería MEMIR, pero eso no es el centro del universo, eso es un tema menor. Claro que hay que mejorarlo, pero antes hay que mejorar la formación de acceso, la formación inicial, y hay que mejorar la formación permanente, algo que en algunas comunidades han prácticamente suprimido. Creo que cuando usted me diga, me da 3 minutos y concluyo. Tiene 3 minutos. Pues 3 minutos. Bueno, de cierre. Como decía al principio, creo que la educación es la base de una sociedad, nuestros cimientos, y no se puede condicionar al afán de negocio de algunos ni a los intereses ideológicos particulares. Este país necesita una normativa, una ley de educación estable que no se sujete a los cambios políticos. Gane quien gane, tiene que haber continuidad. Para ello el pacto es necesario y se debe de construir con consenso. Los consensos se hacen cediendo cada parte, evidentemente. Pero ahora mismo, o las posibilidades de entrada, o las que ha habido en los intentos anteriores, en la negociación de la LOMCE, han sido muy extremas, fundamentalmente por un lado, han sido muy extremas, señorías. Entonces, creemos que la búsqueda de consensos y la negociación aquí es fundamental, es necesaria, pero para que sea suficiente tiene que haber pues esa apuesta por la red pública como el eje vertebrador del sistema educativo en España. Tiene que asegurar el derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Y tiene que tener
Y tienen que estar presentes los principios de igualdad, de gratuidad, de universalidad, de laicidad, diversidad, inclusión, participación democrática, etcétera, etcétera. Parece que es básico. Por supuesto, hay que invertir más para que haya una relación, porque hay una relación directa con la calidad. Es verdad que hay que gastar bien, claro que hay que gastar bien. Pero, vamos, nadie puede cuestionar que invirtiendo más mejora la calidad educativa. Una relación, causa-efecto, muy directa, hay que partir del principio de realidad. Tenemos que reconocer y potenciar al profesorado como una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque todo alumno y alumna tiene derecho a un buen profesor. Y todo profesor tiene derecho y obligación de formarse, de innovar, de cooperar con otros y de investigar. No podemos estar redescubriendo la rueda continuamente. Decía el representante del Grupo Mixto, Matutes, el tema de PISA. PISA va buscando homogeneizar los contenidos que se dan y a veces nos quedamos con lo superficial. ¿Cómo está España? Si avanzamos un puesto, 2 puestos, hay muchas más cosas. Lo que antes les comentaba en relación al índice de inclusividad. O hay un asunto que podríamos reflexionar sobre ello para no redescubrir la rueda a cada momento. Resulta que tenemos aquí una comunidad autónoma como es Castilla-León, gobernada, por cierto, por un partido conservador, que tiene unos resultados estupendos como Finlandia. Pero si escarbamos un poco en la base de lo que hay detrás del éxito, si lo podemos llamar así, yo creo que sí, de Castilla y León, podemos observar lo siguiente. Primero, mayoritariamente es una escuela rural. 1 de cada 3 escuelas es rural. En segundo lugar, tiene más inversión que la media de España. 1.000 euros más por alumno que la media de España. En tercer lugar, vienen con un programa de formación del profesorado que es modélico. En cuarto lugar, aseguran la inclusividad, porque en los pueblos no hay segregación de unos por un lado, otros por otros, van todos juntos. Van todos juntos, excepto el hijo de no sé quién, que a lo mejor le lleva a la capital y le pone interno. Y eso significa grupos heterogéneos, que, como decía antes, la evidencia empírica demuestra que ofrece resultados educativos y académicos muy superiores a seleccionar, clasificar por niveles. Y, por último, hay un reconocimiento social del profesorado espectacular. Que no sepa la autoridad que tiene un maestro en su pueblo, en la escuela y en la sociedad, es que no conoce esa realidad. Pues yo creo que son modelos de referencia que nos deben de servir pues, para saber que es compatible trabajar con la red pública, la inclusión, la cohesión social, etcétera. Acabo diciendo que el modelo educativo tiene mucho que ver con otras cosas, señorías. Tiene mucho que ver con el modelo productivo que hay en el país, con el mercado de trabajo, con el modelo de sociedad y con la calidad de la democracia. Tiene que ver con todas esas cosas. Por eso no escatimen esfuerzos en fortalecer la red pública. A pesar del diagnóstico que he hecho, duro, no sé, creo que es ajustado a la realidad, soy optimista porque creo que hay una voluntad de la comunidad educativa en sentido amplio de movilizarse por una educación pública de calidad. Creo que esta situación de mayor equilibrio parlamentario y político puede contribuir a que haya más facilidad para el acuerdo, aunque va a ser difícil, también se lo decía al principio. Y, por último, porque veo en concreto a mi alrededor, a mi lado, a muchos profesores que quieren mejorar cada día. Y yo creo que ese es un principio claramente de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Como presidenta de la comisión, le agradezco.